Que Dios me los bendiga y me los guarde, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando en esta hora fielmente en tu programa, El Sembrador. Como siempre, le damos gracias a Dios y gracias a Dios también por este frío de hoy jueves, esta lluvia que tanto necesitamos, ¿verdad? La Biblia dice, la palabra de Dios, que demos gracias en todo. Amén. Demos gracias siempre al Señor por el frío. Cuando haga calor también hay que darle gracias a Dios por la calor. Y más ahora que el Señor está enviando esa bendición que tanto necesitamos, que es la lluvia. La lluvia es una bendición para nosotros porque donde no hay lluvia, no hay vida. Oiga, se secan los árboles, no hay zacatito para los animales. Oiga, las cosechas se pierden por falta de agua, pero gracias al Señor que está derramando su lluvia. Así que, hermano, no se ponga triste porque está lloviendo, alégrese, dele gracias a Dios porque necesitamos la lluvia. Gracias al Señor, amén. Bueno, en este precioso día, o noche ya estamos en la noche, después de las 8, el Señor me ha concedido traer el consejo de su palabra y vamos a estar estudiando el capítulo 15 de Primera de Corintios. Gloria a Cristo Jesús. Los que les gusta apuntar las citas bíblicas, qué bueno que les guste eso porque es necesario. Gloria al Señor, apuntar las citas bíblicas, interesarnos en escudriñar la palabra. Gloria al Señor, porque sabe que en donde no hay conocimiento de la palabra de Dios, ahí es un terreno muy fácil para Satanás para trabajar. Satanás le conviene, él quiere que la humanidad ignore la palabra de Dios. ¿Me entiende? Satanás le conviene que no conozcamos la palabra de Dios. Satanás le conviene que nosotros no conozcamos la voluntad de Dios. Satanás le conviene que no conozcamos la palabra de Dios porque Satanás sabe muy bien que la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad. Y como Él es el padre de la mentira y quiere mantener a la humanidad engañada, quiere mantener a la humanidad en las tinieblas, quiere mantener a la humanidad en la ignorancia, pues a él no le conviene que estudiemos la palabra del Señor. A Satanás no le conviene que nos interesemos en conocer la voluntad de Dios que está revelada a través de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Así que yo le invito a que te intereses en conocer la palabra del Señor, que te intereses en adquirir el conocimiento de la palabra del Señor. Gloria al Señor. El mismo Señor Jesucristo nos insta a escudriñar las Escrituras. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque son las Escrituras las que nos dan a conocer al Señor. Son las Escrituras las que nos dan a conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y inspirándome en una experiencia que tuve este domingo allá en la ciudad de Banais, íbamos a tener el culto el domingo y antes de comenzar el culto estuvimos orando ahí y de repente llegó una señora, una mujer y me sugirió naturalmente que era una mujer que no conoce la palabra de Dios, una persona que llegó a la iglesia, como siempre nosotros estamos invitando personas que vengan a la iglesia, que vengan al templo para que escuchen la palabra del Señor. Así como un día yo fui invitado por un amigo, hace 36 años me invitaron a la iglesia cristiana con el propósito de que yo escuchara la palabra del Señor. Así que esta señora llegó y me sugirió, me dijo, oiga, ¿por qué no ponen, oiga lo que me dijo, ¿por qué no ponen una imagen
de la muerte aquí en el altar. Le dije, no, aquí adoramos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí glorificamos al autor de la vida. Aquí exaltamos y le damos culto al Cristo de la gloria, al Hijo del Dios viviente, que sí murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y ya le dije, mire, la muerte es enemiga de Dios, enemiga de la humanidad. ¿Cómo cree usted que vamos a tener esa imagen aquí de alguien que es nuestro enemigo, como es Satanás mismo, y la misma muerte es enemiga de Dios y enemiga del hombre? Pero me doy cuenta que cómo se está cumpliendo la palabra del Señor, que dice, ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, que hacen de lo amargo dulce y de lo dulce amargo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un grado de ignorancia tan terrible en la gente. Yo me recuerdo que cuando yo estaba chamaco, que tenía mis 11, 15 años por ahí, no se oía de que alguien adorara a la muerte. No se oía. Ahora es popular. Ese espíritu maligno de la muerte es tan popular en la humanidad y la han tenido como que les puede hacer un bien. Ese ser de las tinieblas, ese ser que, oiga, es un agente satánico, la muerte, pero ha logrado engañar a mucha gente haciéndole creer que la muerte es buena, que la muerte puede hacerle un bien a alguien, que la muerte, oiga, hay que alabarla y adorarla. Mentiras del diablo. Pero todo eso la gente lo hace porque han ignorado la palabra de Dios, por no tener el conocimiento de la palabra del Señor. Sabe que el Señor Jesucristo vino a este mundo. La Biblia dice que para esto apareció el Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. El diablo ha venido a hurtar, a matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Amén. Si alguien de los que me están escuchando está inclinado hacia la adoración de ese ser diabólico, satánico, yo le invito a que lea la Biblia juntamente conmigo en esta hermosa noche de jueves. Gloria al Señor. Vamos a estar estudiando el capítulo 15 de Primera de Corintios, ¿ok? La epístola del apóstol Pablo a los Corintios en su capítulo 15, y le vamos a dar lectura. Me interesa mucho de que usted apunte la cita bíblica, o si tiene Biblia ahí cerca de usted, abra su Biblia. Gloria a Dios, juntamente conmigo, y juntos vamos a estudiar la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Yo quiero que usted, aleluya, también esté leyendo juntamente conmigo y vea que es la palabra del Señor la que vamos a estar enseñando, la que vamos a estar exponiendo, la bendita palabra del Señor. Amén. Recuerde que la exposición de las palabras de Dios alumbra, nos saca de las tinieblas, nos saca de la ignorancia, nos saca del error. La verdad. ¿Hasta cuándo dura una mentira? Hasta que no llega la verdad. Gloria al Señor. Mientras no conocemos la verdad, Satanás nos puede estar engañando por no conocer la verdad. Pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dijo a los que habían creído en Él, les dijo, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, la verdad os libertará.
Gloria al Señor. ¿De qué? Del engaño del maligno, del engaño de Satanás. Seremos libres de ese engaño, de ese error, de esa falsedad. Bendito sea el nombre de Cristo. Le vamos a dar lectura pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corintio, aleluya, declarándoles el evangelio. Dice que yo les he predicado, porque ahora están viendo una carta, pero él personalmente estuvo en Corintios predicando personalmente el evangelio de Jesucristo. Y el evangelio es anunciar la buena noticia. Pablo llegó a Corintios, gloria al Señor, predicándoles a Jesucristo y a este crucificado. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Y ahora los está elogiando porque le dice en el cual también recibisteis. Recibieron el evangelio de Cristo. No fueron renuentes al evangelio, sino que estuvieron dispuestos a escuchar el evangelio y a recibir el evangelio. Y ahora el apóstol Pablo le dice, en el cual también perseveráis. Estaban perseverando, aleluya, se mantenían firmes creyendo en lo que habían recibido, el evangelio de Cristo, creyendo, poniendo su confianza y su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Verso 2. Dice, por el cual asimismo, oiga, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, tienen salvación, si no creísteis en vano. Les dice, si ustedes retienen, gloria al Señor, la palabra que os he predicado, si la retienen, porque ¿sabe qué? Hay muchas personas que reciben el evangelio, reciben la palabra de Dios, pero no perseveran. Empiezan a descuidarse, empiezan a dejar de ir a la iglesia a adorar a Dios, empiezan a dejar la comunión con Dios en oración, empiezan a dejar el ayuno, empiezan a ser negligentes en la lectura de la palabra y poco a poco se van alejando y de repente ya no perseveran en Cristo. De repente ya no quieren caminar más en el camino del Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Amén. Es necesario la perseverancia, perseverar. Gloria al Señor. Jesucristo mismo, nuestro Señor, nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 13, dice el Señor, el que persevere hasta el fin, que se mantenga creyendo al Evangelio, que se mantenga creyéndole a la palabra del Señor, que se mantenga firme en el camino del Señor hasta el fin. El fin puede ser hoy mismo. Yo no sé si regreso a mi casa. Puedo perecer en el camino. Puede ser. Yo no tengo la plena seguridad de que regreso a mi casa. Si Dios quiere, voy a regresar a mi casa. Pero puede que hoy llegue el fin para mí. Si hoy el Señor me llama a su presencia, hoy fue el fin para mí. Pero lo importante es que el Señor me encuentre firme en su camino. Gloria al Señor. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. El apóstol Pablo recibió la revelación del Evangelio directamente de nuestro Señor Jesucristo, que se le apareció al apóstol Pablo. Eso lo puede usted ver en el capítulo 9 del libro de los Hechos. El apóstol Pablo recibió por revelación el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo no fue uno de los 12 discípulos que anduvo caminando
en el ministerio con Cristo Jesús, en su ministerio acá en la tierra. No, él fue llamado después, ya Cristo había padecido en la cruz del Calvario, había muerto, había resucitado, ya había ascendido al cielo, cuando el Señor Jesús se le aparece al apóstol Pablo, cuando él iba rumbo a Damasco persiguiendo a los cristianos, y el Señor se le aparece y lo llama al ministerio y le da el evangelio por revelación. Por eso dice, porque primeramente os he enseñado, estamos en el versículo 3 del capítulo 15, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué dice conforme a las Escrituras? Porque ya estaba escrito en el libro de Isaías, capítulo 53, de que Cristo tenía que padecer por nuestros pecados. Por eso dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme lo que estaba escrito acerca del Señor Jesucristo. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bendito sea el Señor. El Cristo que yo predico es el Cristo vivo, que ciertamente estuvo muerto, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas. Cefas es el apóstol Pedro. Y después a los 11, también a los 11 discípulos, ya no eran 12 porque ya Judas se había quitado la vida. Se apareció a los 12, oye, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún, y otros ya duermen, o sea, otros ya están muertos. Alabado sea Cristo. Perdón, el Señor se apareció a los 12. Judas fue y se quitó la vida. Después quedaron 11. Bendito sea el Señor. Verso 7. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Apareció el Cristo de la gloria resucitado. Y dice en el verso 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo testifica que el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, que estuvo muerto pero que resucitó al tercer día, también se le apareció a él. Esto lo puede ver usted en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Vuelvo a repetir la cita para los que están apuntando, si se les, por alguna manera no alcanzan a oírla, la repito para que la apunten y usted lo confirme en su Biblia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora dice, él dice que él es el más pequeño de los apóstoles y que no se siente digno. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Gloria al Señor. Ahora, verso 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, pregunta el apóstol Pablo, mire, tiene un signo de interrogación. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya había en la iglesia de Corintios personas que no creían que el Señor había resucitado. Amén. Y déjeme decirle que la victoria de todos los creyentes, los que creemos en Cristo, la victoria se efectuó cuando Cristo resucitó. Cristo murió y ahí en la cruz, con su muerte, el Señor estaba pagando por nuestros pecados. Pero si Cristo no hubiera resucitado, estuviéramos perdidos todos nosotros. Los que creemos en Jesús, estuviéramos todavía en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, y todavía no tuviéramos esperanza. Eso
si Cristo no hubiera resucitado. Pero sabe que el Cristo de la gloria venció a la muerte, despojó a los principados de las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y venció a la muerte, resucitando como Él lo había dicho. Gloria al Señor. Él había dicho de antemano que Él iba a poner su vida en rescate de nuestra vida, de nuestra alma, pero que tenía poder para volverla a tomar, porque Él había declarado que Él es la resurrección y la vida. Bendito sea el nombre de Cristo. Qué poderoso nuestro Dios. Pero como hay gente que anda adorando, poniendo la confianza en la muerte, poniendo la confianza en el mismo Satanás. Oiga, porque Satanás, el Señor lo reprenda, es el Dios de la muerte. Y tiene muchísima gente que son seguidores de Satanás, que Satanás mismo los ha engañado. Así como los que son seguidores de la muerte y se atreven a llamarle santa. ¿En dónde? En la Biblia la palabra de Dios nunca le llama santa a la muerte. Jamás. En ninguna parte, en ningún versículo donde la Biblia se refiere a la muerte, en ninguna parte dice santa muerte, porque la muerte no es ninguna santa. Es un agente satánico, enemiga de Dios y del hombre. Pero ahí está el engaño del diablo. Le agregan la palabra santa a la muerte y la gente cree, bueno, como es santa, pues ha de ser buena. No, ella es terriblemente mala, la muerte. Amén. Te quiere destruir, te quiere perder por toda la eternidad, que tu alma se pierda por toda la eternidad, porque todo aquel que adora la muerte, le sirve a la muerte, está sirviendo al mismo Satanás, que es el Dios de la muerte. El Señor lo reprenda. Nosotros adoramos al autor de la vida, a Jesucristo, al que declaró y dijo, yo he venido para que tengan vida. Nada que ver con la muerte. No, el Señor nos ha librado de la muerte. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y cuando digo que nos ha librado de la muerte, me refiero a esa muerte terrible, esa muerte segunda, esa muerte espiritual. Oh, esa muerte terrible. No estoy hablando de la muerte física. No, la muerte física está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Amén. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Un día este cuerpo va a dejar de funcionar y este cuerpo va a quedar rígido, ya va a estar tieso. Pero esa es la muerte física únicamente, la muerte de este cuerpo. Pero Cristo nos ha librado a los que hemos creído de la muerte eterna, de la muerte espiritual, la segunda muerte, que la Biblia declara que el que no fue hallado en el libro de la vida del Cordero, ese fue lanzado al lago de fuego, dice la palabra, y dice, esta es la muerte segunda, la segunda muerte. De esa muerte Cristo Jesús nos ha librado a los que hemos creído en Él con todo nuestro corazón, que hemos creído lo que Él hizo por nosotros allá en la cruz del Calvario, librándonos de la muerte, dándonos salvación, redimiendo nuestra alma. Bendito sea el Señor con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Alabado. ¿En dónde está ese versículo? Oh, mire, vaya al libro de Apocalipsis. Apunte estos versículos que son tan importantes. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 14. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y de eso el Señor Jesucristo ha librado a los que hemos creído en Él con todo el corazón. Y los que no han creído en Él, que no han creído en Cristo, que no han creído en el Evangelio, para eso se está predicando el Evangelio. Para que creas en el Evangelio y seas librado de la condenación eterna. Seas librado de esa muerte terrible que es la muerte segunda. De ser lanzado al lago de fuego. Dios no quiere que vayas a ese lugar. El Señor es un Dios de amor y misericordia que te ama y que dio a su único Hijo para que pagara el precio de tus pecados y de los míos y de toda la humanidad. Ya está pagado el precio. Cristo ya lo pagó en la cruz. Pero hace falta que tú vengas y te rindas al Señor, que tú te entregues a Cristo, que creas en Cristo, que lo recibas, lo reconozcas como tu único Señor y Salvador de tu alma. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Oye lo que dice. Pero si se predica, el versículo 12 del capítulo 15 de 1 de Corintios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya había personas engañadas por Satanás que no creían en la resurrección de Cristo. Desde los tiempos de la iglesia, cuando comenzó la iglesia, recién estaba, aleluya, comenzando la iglesia de Cristo en los primeros días, aleluya. Y ya había gente incrédula metida dentro de la iglesia que estaba, vamos a decir, recién nacida, jovencita la iglesia. Gloria al Señor. Pero ya había gente que no creía, que ya estaban ahí adentro. Por eso Pablo dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? ¿Y a quién le está escribiendo Pablo? A la iglesia de Cristo que estaba en Corintio. Y ahí estaban los incrédulos que decían que no hay resurrección de muertos. Entonces Pablo tuvo que corregir, tuvo que amonestar a esos hermanos que Satanás los tenía engañados al decir que no había resurrección de los muertos. Verso 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Si no hubiera resurrección de los muertos, entonces Cristo no hubiera resucitado. Y si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, si Cristo no hubiera resucitado. Y dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si tuvieran razón los que estaban engañados de que no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no hubiera resucitado. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados, como le dije al principio. Si Cristo no hubiera resucitado, estuviéramos todos nosotros los que creemos en Cristo, estuviéramos sin esperanza y sin salvación. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Está dando a entender el apóstol Pablo que aquellos creyentes que murieron teniendo la fe en Cristo, se perdieron si Cristo no hubiera resucitado. ¿Ok? Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso si Cristo no hubiera resucitado. Pero mire lo que dice el versículo 20. Gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 20, querido amigo, amiga. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo vive
y vive para siempre. Gloria al Señor. Dice, primicia de los que durmieron es hecho. La palabra primicia quiere decir que es el primero de los que murieron y volvieron a resucitar es Cristo para nunca más morir. Cristo es el primero que resucita de entre los muertos para nunca más morir. Cristo vive por toda la eternidad, vive para siempre, y porque Él vive, nosotros que creemos en Él, vivimos y viviremos eternamente juntamente con Él. Esa es la esperanza de los cristianos verdaderos. Esa es la esperanza del verdadero evangélico. Aleluya. Sabemos que Cristo nos ha prometido la vida eterna. Gloria al Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Bendito su nombre. Qué lindo es Cristo. Oiga verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, la muerte entró por un hombre por medio de Adán, cuando desobedeció a Dios, entró la muerte. Cuando ellos le abrieron la puerta al pecado, a la rebelión, se rebelaron contra Dios. Por ese hombre, Adán, entró la muerte. Pero mire qué lindo la segunda parte. También por un hombre, que es Cristo, por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, todos los que creemos en Cristo, todos los creyentes seremos vivificados. El Señor nos resucitará conforme a su promesa. Dice el verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, ahí está, mire. Cristo, las primicias, o sea, el primero que ha resucitado para nunca morir. Luego los que son de Cristo, que son todos los que creemos en Cristo con todo el corazón, todos los que nos hemos rendido a Él de todo corazón. Gloria al Señor. Mire qué lindo, ahí está el orden de las resurrecciones. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Oiga verso 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Mire lo que dice este versículo. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 25 del capítulo 15. Vamos a ver los enemigos del Señor. Amén. Toda persona que se hace amiga del mundo, que ama al mundo, el apóstol Juan dice que cualquiera que se constituye amigo del mundo, que se pone en amistad con el mundo, que ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Amigo, ¿quiere ser amigo de Dios o enemigo de Dios? Amén. Todo aquel que ama al mundo, que ama los deleites de este mundo, los deleites de la carne, se constituye enemigo de Dios. Amén. Ahora, el verso 26 claritamente habla de la muerte. Este versículo, apúntelo por favor, apréndosela de memoria. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Ok? Fíjese qué claro dice la santa palabra del Señor, que el postrer enemigo, la palabra postrer quiere decir el último enemigo que será destruido, es la muerte. Fíjese que la muerte es un enemigo. Pero como hay tanta gente que
la adora. ¿Cómo hay tanta gente que le rinde culto a la muerte? ¿Cómo hay tanta gente, oiga, que le prenden veladoras, le hacen peticiones, le rinden alabanza a la misma muerte? Porque ignoran lo que dice la palabra del Señor. Ignoran de que la Biblia dice, la palabra de Dios, que la muerte es el postrer enemigo que será destruido. Un día la muerte de la Biblia, ya lo leímos ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 14, que la muerte y el Hades fueron lanzados. Un día van a ser lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Un día será destruida la muerte por toda la eternidad. Ahí lo dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amigo, amiga, que no te engañe el mismo Satanás. Que no te vaya a engañar el enemigo. O si te tiene engañado, mira, hoy Dios ha permitido de que estés escuchando la verdad, la palabra de Dios. Y tú que tienes la Biblia, si la tienes ahí, puedes verificar lo que dice la palabra. 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Enemigo que será destruido. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y como tiene tanta gente que le sirve y que le adora. ¿Por qué cree usted que le sirven y le adoran? Porque Satanás los ha logrado engañar, haciéndoles creer que la muerte es alguien que le puede hacer un bien. Jamás la muerte te puede hacer un bien. La muerte solamente te va a hacer mal, y te va a hacer mal, y te va a hacer mal, y te quiere destruir, porque es enemiga, es un enemigo. Un enemigo nunca te va a hacer un bien. Un enemigo te va a tratar de matar, te va a hacer un mal, te va a dañar, porque es tu enemigo. Mira, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Ok? Pídele perdón a Dios si eres un seguidor de la muerte. Y Dios te perdona. Hay misericordia en el Señor. Hay misericordia en Cristo. Hay amor en Cristo. Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. No importa que haya sido seguidor del mismo diablo. No importa que haya sido seguidor de la muerte. No importa que seas un brujo o hechicero. Si tú reconoces tu pecado y te arrepientes y le pides perdón al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dice el verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Dios el Padre le sujetó a su Hijo todas las cosas debajo de sus pies. Gloria al Señor. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas, que es Dios mismo, el Padre. Verso 28. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, una vez más, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, Jesucristo mismo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, al Padre, para que Dios sea en todo y en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Pero sabemos que sí. Cristo ha resucitado y hay resurrección. Un día, aleluya, un día los que durmieron en Cristo, los que murieron en Cristo, van a resucitar. Alabado sea Cristo. Y si yo para ese día ya este cuerpo ya no me funcionó, pero estuve caminando con Cristo y me sepultaron, tengo la esperanza que el Señor nos resucitará conforme Él ha prometido en el día postrero. Bendito sea el Señor. Esa es la esperanza del Evangelio, amigo, amiga.
que seremos resucitados y viviremos por toda la eternidad con el Señor Jesucristo. Él lo prometió. Él nos ha prometido, Cristo. Y Él es Dios. Él nunca miente. Él es el Dios de verdad. Gloria al Señor. Él manifestó, probó ser lo que dijo ser. Bendito su nombre. Él dijo que Él era la resurrección y la vida. Y comprobó que Él tiene poder para resucitar a los muertos. Al resucitar a Lázaro, que ya tenía 4 días sepultado. Le dijeron sus hermanas, cuando Jesús le dijo, ¿dónde lo sepultaron? ¿Dónde le pusieron? Le dijeron ellas, Señor, ¿para qué quieres saber si ya hiede? Ya es de 4 días. Tiene 4 días sepultado. Jesús le respondió y le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Hay que creerle al Señor. Hay que tener fe en sus promesas. Aleluya. Él ha prometido la vida eterna. Yo tengo la convicción, aleluya, de que tengo vida eterna. No le tengo miedo a la muerte porque Cristo la venció en la cruz del Calvario. Cristo venció la muerte, venció al mismo Satanás y sus huestes demoníacas, los avergonzó, aleluya, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Allá en la cruz el Cristo de la gloria despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice Pablo, ¿por qué nos persiguen? La persecución le venía por predicar a Jesucristo y a este resucitado. El diablo no quiere que se predique que Cristo está vivo, que Cristo lo venció en la cruz del Calvario, que Cristo venció la muerte, aleluya, resucitando al tercer día conforme a las Escrituras. El diablo no le gusta que la gente oiga eso. El diablo quisiera callarnos la boca. No quiere que se predique que Cristo vive para siempre y que Él tiene toda la potestad del Señor Jesucristo sobre los cielos y sobre la tierra. Cristo tiene todo poder, dominio y autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Esas palabras las declara cuando Jesús se presenta vivo ante sus discípulos y les dice, toda potestad me ha sido dada sobre el cielo y sobre la tierra. Por tanto, ir a todas las naciones, a hacer discípulos a todas las naciones. Aleluya, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, Jesucristo vive y vive por toda la eternidad. Por eso Pablo dice, ¿y por qué nosotros peligramos en toda hora? ¿Por qué sufrimos persecución? ¿Por qué? Porque el enemigo se levantaba contra él, tratando de callarlo, tratando de detenerlo, que no siguiera predicando de Jesucristo. Satanás siempre ha tratado la manera de impedir de que no se predique a Jesucristo. Pero gracias al Señor Jesucristo, que Él nos da la victoria. El Señor Jesucristo declaró de que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y el apóstol Pablo recuerda sus sufrimientos por predicar a Cristo. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día él estaba expuesto a la muerte y él mismo se consideraba muerto. Muerto para sí mismo, pero vivo para servir a Cristo y predicar a Jesucristo. Gloria al Señor. Y le recuerda a Pablo los sufrimientos que él tuvo. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, y no eran fieras, sino eran hombres que se interponían, que querían destruirlo, que querían callarlo, que querían matarlo. Dice, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan?
comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si fuera verdad que los muertos no resucitan, entonces mejor vámonos a parrandear, vámonos a darle vuelo a la hilacha, como decimos en México. Vamos a darle vuelo a la vida loca. Si fuera verdad que los muertos no resucitan, entonces, como dicen por ahí, la gente que no tiene conocimiento de la palabra del Señor, ¿qué es lo que dicen? Esta vida hay que gozarla, porque a lo mejor no hay otra, porque no creen que hay vida después de la muerte. No creen que, oiga, vamos a pasar ante la presencia del Señor para ser evaluados, para ser juzgados por Dios. Sin embargo, la Biblia dice claramente en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Por qué dice que mueran una sola vez? No es que nomás hay una muerte, porque ya miramos que hay una muerte segunda, y es la que Dios ha librado a los creyentes, a los que creemos en Él. Nos ha librado de esa terrible muerte. La peor de las muertes es la muerte segunda, que es ser lanzado al lago de fuego. Por eso dice la palabra del Señor que ahora los que estamos en Cristo, por su gracia y su misericordia, porque Dios nos ha concedido creer en Él con todo el corazón, creer en sus promesas, Dios nos ha concedido eso. Ahora nos dice la palabra del Señor en el capítulo 8 de Romanos, versículo 2, dice: ahora pues, si lo podemos poner ahí en la pantalla, gloria al Señor. Romanos 8, versículo 2, gloria al Señor. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Oiga qué clarita es la palabra. Versículo 1, perdón, y luego versículo 2. Gloria al Señor. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta la garantía que nos da la santa palabra del Señor de estar en Cristo? Estar en Cristo nos garantiza que no hay ninguna condenación, que no seremos condenados. Bien dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 17 dice: el que en Él cree no es condenado. Aleluya. El que en Él cree, en el Señor Jesús, no es condenado. Pero ¿qué tal aquellos que han creído en la muerte? Que en lugar de creer en el autor de la vida, que es Cristo Jesús, en el Salvador del mundo, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, están creyéndole a ese agente diabólico, satánico, que es la muerte, que la Biblia nos declara que es el postrer enemigo que será destruido, es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y hay gente que sigue a la muerte, adora a la muerte, le rinde culto a la muerte. ¿Por qué? Porque no han creído en la verdad. Han creído a la mentira. Están en la mentira, en el engaño de Satanás. Pero hoy Dios les permite escuchar la verdad. Jesús es el autor de la vida, el único que vino a darnos vida y que te ofrece salvación, perdón de tus pecados, te ofrece la vida eterna. Te recomiendo a Cristo. Creo que vamos a continuar el próximo jueves, si Dios nos permite. Primeramente Dios, porque es importante hablar estas cosas, predicar esta verdad, porque tanta gente que el enemigo les tiene engañado. Créele al Señor Jesucristo. Hubo un hombre que la Biblia le llama el carcelero, que él le preguntó al apóstol Pablo a Silas y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres tener la seguridad de la vida eterna? Pídele perdón al Señor por tus pecados.
Cristo te recibe si tú vienes a Él. Ahí donde estás, dile: Señor, he oído tu palabra y en esta hora, Señor, yo creo en Cristo, tu Hijo amado, con todo mi corazón. Perdona mis pecados, me arrepiento, Señor, y te abro las puertas de mi corazón a ti, Señor Jesús. Entra en mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma y ayúdame a caminar de hoy en adelante en tu camino. Si tú lo has hecho, créelo, Jesús ha llegado a tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Primeramente Dios, aquí estaremos el próximo jueves. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.